Bien, estamos en ¿Quién tiene la razón? Soy Omar Mariluz y tenemos efectivamente, como decía nuestro compañero Jaime Chincha, al ex procurador Jorge Ramírez para responder no solamente lo que ha dicho el día de hoy en RPP Noticias la ministra o ya ex ministra de Justicia Ana María Revilla, sino también todo lo que se ha venido diciendo en los últimos días. Muchas gracias, ex procurador, por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a ti, gracias por la invitación. En principio hay algo que está ahí en el tintero, que lo acabamos de escuchar y lo acabamos de comentar con la ex ministra de Justicia, y ella dice que ella no sabía y que ella no entiende por qué usted propició o gestionó esta reunión entre los directivos de Odebrecht y el ex ministro de Energía y Minas. A ver, en principio yo quiero lamentar esta situación que está viviendo el país y quiero decir que dentro del marco del proceso de colaboración eficaz, el procurador persigue el pago de la reparación civil. Entonces, la empresa Odebrecht, recordemos, ha aceptado responsabilidad ya por 4 proyectos anteriores que se ha fijado 610 millones de soles. Entonces, luego ha admitido responsabilidad penal o culpabilidad por 5 proyectos más. Entonces, el interés mío de ver el tema del proyecto Gasoducto Sur era la forma en que me iban a poder pagar la reparación civil, ya que habían unos tubos que todavía siguen en custodia del Estado peruano, que son propiedad de Odebrecht. Entonces, la motivación de mi parte era la forma en que me iban a pagar la reparación civil. En consecuencia, yo quería saber en qué estado estaba la situación, en qué estado estaba este proyecto, ¿no? Y además, conociendo la intención de la empresa Odebrecht de demandar al Estado peruano por el caso Gasoducto, a pesar que había emitido culpabilidad, yo fui efectivamente el 23 de diciembre, donde la señora ministra, y le informé la problemática que le estoy mencionando. Pero antes del 23 de diciembre, y esto es importante señalarlo, ¿cómo usted se entera o cómo es que lleva esta preocupación de Odebrecht frente al Ejecutivo? Lo que hoy día sale en IDL Reporteros es que hubo reuniones previas entre usted, el fiscal Rafael Vela y los directivos de Odebrecht. Si me permites terminar, lo que yo trasladé a la ministra era la problemática. Ya. Y efectivamente, el lugar donde estaba la solución, o parte de la solución, era el Ministerio de Energía y Minas. La ministra me atendió de manera muy rápida, me dijo que se iba a ver el tema, y el mismo día, a las 8:30 de la noche, recibo la llamada, aproximadamente 8:30 de la noche, recibo la llamada del ministro de Energía y Minas, el señor Luis. Le pongo al tanto de la situación, él también muestra su interés, y me cita a su despacho para el día 26 de julio. Un paréntesis ahí, pero porque me gustaría entender algo que ha declarado la ministra de Justicia, ex ministra de Justicia. ¿Ella tenía que ver o no con el tema gasoducto? A ver, los procuradores dependemos del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, cuya titular es los ministros de Justicia. En el momento en que ocurrió el hecho, no se había designado al Procurador General. En consecuencia, yo dependo del sector justicia y le informé a quien dependía, que es la ministra, de la problemática. La situación es que había un problema, ¿no? Nosotros estábamos interesados en el pago de la reparación civil, que había la posibilidad, y tenía que explorar la posibilidad que se me pueda pagar la reparación civil respecto a los nuevos proyectos con la venta de estos tubos. Entonces, usted le informa, digamos, ante la problemática del gasoducto sur peruano, usted le informa a su superior directa, que en ese momento era la ministra de la demanda, ¿no? De la intención de demandar, y además también le informé y le dije que había una problemática con estos tubos y que también de ahí podía cobrar la reparación civil. ¿Qué le responde ella?
que se iba a ver este asunto. Nada más, y eso fue todo porque fue una reunión fue rápida. Una llamada muy rápida. No fue llamada. Una reunión. Una visita, ¿no? Una visita. Entonces, y eso fue en la tarde y en la noche, 8:30 aproximadamente, un poco me llama el ministro de Energía y Minas de la época, ¿no? Juan Y eso fue Carlos todo. Sí, pero finalmente acá lo que se trata... ¿Lo llama el mismo 23 para qué? ¿Para gestar o pactar una reunión entre ambos? No, me llamó, a ver, esta es la cronología, me llamó y como era 23 de diciembre, quedamos en reunirnos el 26. 26 de diciembre. El 26 yo acudo a su despacho, me explicó cómo estaba el nuevo proyecto, ¿no? Que le habían cambiado de nombre, me explicó el interés del Estado de reactivar este proyecto, sacarlo a licitación y que el nuevo ganador de esta licitación, ¿no? Pudiera pagar a Odebrecht por los tubos, por su inversión. Porque estos tubos están en custodia del Estado peruano, pues la propiedad sigue perteneciendo a Odebrecht, o mejor dicho, al concesionario. Ahora, pertenece hasta a ese momento, 26 de diciembre, tenemos ya el caso que hay dos ministros de Estado, la ministra de Justicia y el entonces ministro de Energía y Minas, que sabían de la problemática, sabían que había un riesgo, entiendo, de que Odebrecht acuda con una demanda ante el CIAD, el Tribunal Arbitral Internacional del Banco Mundial. ¿Es así? Sí, efectivamente. En ese entonces ya también el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, ¿tenía conocimiento de esta situación? Bien, lo que me manifestó el ministro Juan Carlos Liu, es que sí tenía conocimiento, ¿no? Que él estaba al tanto de todo este tema de las conversaciones con Odebrecht. Finalmente es un problema. Yo como procurador no me puedo quedar con las manos cruzadas. Yo tengo que informar. Y eso fue lo que hice, y además ver la posibilidad de cómo me iba a pagar la reparación civil. Finalmente, no, después de la reunión del 9 de enero... La reunión del 9 de enero ya se da con los directivos de Odebrecht. Efectivamente. Para esta reunión, perdóname porque es importante... Con la presencia de varios funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, con el ministro de Energía y Minas y directivos de Odebrecht. De esta reunión ya tenía conocimiento el presidente del Consejo de Ministros y el presidente de la República, Martín Vizcarra. Yo no te puedo afirmar algo que no me consta, ¿no? Pero yo, luego de mi reunión, informé pues a la ministra vía WhatsApp de esta reunión y finalmente acá lo que se trata es de alguna manera de ver el problema Lavallato de una manera directa y buscar soluciones concretas, ¿no? Respecto a la colaboración eficaz, ¿no? Porque por un lado la colaboración eficaz ha permitido toda la información que hoy conocemos de todas las autoridades o exministros y expresidentes que han cometido delitos, pero se necesita, creo yo, un apoyo más directo a la Procuraduría y creo yo que finalmente se van a venir otras colaboraciones eficaces, como ya se ha dicho y lo ha anunciado la propia empresa Graña y Montero, como la colaboración eficaz de la empresa Graña y Montero, y otras más que no puedo decir el nombre, particularmente una empresa más en la construcción. Ahora, pero es importante... Y es importante acá, permíteme decirte, que debe haber un respaldo más decidido, ¿no?, de las autoridades del Ejecutivo a los acuerdos de colaboración eficaz. Pero hay un punto importante y le preguntaba lo del presidente Martín Vizcarra, porque en la publicación que saca el día de hoy hace algunos minutos y de Reporteros, usted les dice a ellos, o recuerda a Ramírez, y eso es lo siguiente, que a las 8:47 de la noche del mismo día, el ministro Liu lo llamó por teléfono para citarlo a su despacho, el jueves 26 de diciembre. El ministro Liu me contó que la ministra de Justicia se había comunicado con él y que el presidente estaba al tanto. Es decir, el presidente de la República sí sabía de estas reuniones. Yo tengo entendido que este tema sí la había
había tenido información el presidente. Las circunstancias y pormenores no me constan, yo no he participado directamente en el tema, de tal manera que, pero sí es la versión que ahí aparece en IDL Reporteros, y ahí está toda la información donde ustedes pueden verificar. Ahora, cómo se me parece importante dejar claro algo. Tanto los ministros como el presidente tenían conocimiento de que había un riesgo latente de que Odebrecht iba a demandar al Estado peruano ante el CIADI si esto no prosperaba. No, que demande la empresa al Estado peruano está en su derecho de hacerlo si quiere, pero el Estado peruano tiene una posición sólida y no tiene por qué aceptar, digamos, ningún acuerdo de conciliación si el Estado peruano no lo quisiera. Sí, claro. No estábamos obligados a hacerlo, pero sí nosotros queríamos saber cuál era la posición a la interna del Estado. Claro, pero el presidente de la República, ¿de qué estaba enterado en todo ese caso? tema, yo no, simplemente, más allá de lo que está escrito en entrevista con IDL Reporteros, no me consta más. O sea, sí estaba enterado de estas reuniones entre directivos de Odebrecht y funcionarios del Ministerio de Energía y Minas con su presencia. De eso sí estaba enterado. Chequé ahí No, es lo que dice el reporte. O sea, de eso sí estaba enterado. Eso sí, según me refiere a mí el ministro de la época, Juan Carlos Liu. Claro. Y ahora, yendo un poquito más atrás, que me parece importante para dejar claro por qué es que se llega a este nivel. ¿Cómo así usted empieza a comunicarle de esta preocupación o de esta situación a la ministra Ana María o exministra Ana María Revilla? Es decir, hay efectivamente una solicitud de los directivos de Odebrecht, de los abogados de Odebrecht. Hay reuniones entre el fiscal Rafael Vela con su presencia y con los directivos de Odebrecht para ver cómo se solucionaba este tema. A ver, es natural este tipo de reuniones dentro del proceso de colaboración eficaz. Cuando nos enteramos de la pretensión de esta empresa, Odebrecht, de demanda del Estado peruano, obviamente el asunto relacionado a lo que pretendía Odebrecht no estaba en la cancha del Ministerio Público, sino en la cancha del Ejecutivo. Uh-huh. Entonces, pasó que cuando me enteré de la problemática de este asunto de la empresa de querer demandar porque estos activos, estos tubos que quedan como remanentes de este proyecto. ¿Cómo se entera que quieren demandar? Figuran como activos para que sus acreedores, sí, claro, en Brasil puedan cobrar. Entonces, ellos no podían, según explicaron, dejar pasar el plazo, ¿no?, de prescripción. En consecuencia, ellos se comunican con usted para decirle esto. Entonces, promovieron o le manifestaron al ministro Juan Carlos Liu, en la reunión que tuvimos el 9 de enero, la posibilidad de extender ese plan. Entonces, el ministro dijo que no era de su competencia y que era competencia del Ministerio de Economía. Es importante hacer un paréntesis y que la gente lo entienda, porque esto tiene que ver ya con un tema de proceso arbitral. Antes de que la empresa o cualquier, digamos, empresa del tamaño de Odebrecht vaya a un tribunal internacional, tiene que haber una etapa de trato directo, y esta fecha para que puedan demandar al Estado peruano ya estaba por vencer. Esa era la preocupación de Odebrecht. Efectivamente, esa era la preocupación. Pero, digamos, nosotros, yo tenía la preocupación de cómo Odebrecht claro, me iba a pagar la reparación civil. Pero es verdad que Ricardo Wales, el principal abogado de Odebrecht en el Perú, pidió y tuvo reuniones separadas tanto con el fiscal Rafael Vela y con usted para ver este tema antes de las reuniones que se dieron. Mira, dentro del proceso de colaboración eficaz es normal que se tenga este tipo de reuniones. Precisamente es parte de mis funciones como procurador. Yo no puedo trabajar de espaldas al Estado, ¿no? Como procurador en funciones tenía que informar de esta situación,
¿no? Porque ¿a quién represento? Al Estado. ¿Y a quién dependía? Del sector justicia. ¿Y por qué, digamos, el abogado de Odebrecht acude donde el procurador, acude donde el fiscal Rafael Vela, dado que estamos hablando de un contrato de concesión, de un problema ya que entiendo, y quizá me equivoque, pero entiendo, le corresponde al Ejecutivo, le corresponde, entiendo, a la comisión especial que ve los arbitrajes internacionales adscrita al Ministerio de Economía? Es decir, ¿por qué van por el canal de ustedes y no por el canal regular? Muy bien, porque sencillamente ellos estaban dentro del proceso de colaboración eficaz y nos manifestaron que el Estado no nos atendía hace varios años. Hay un problema de incomunicación, entonces de falta de diálogo. Yo como procurador estoy facultado a conversar con las personas que han delinquido y con las empresas que han cometido delitos a través de sus directivos. Entonces, es normal que al tener este problema la empresa, yo y al informarme de la pretensión de esta de demandar, le trasladé o le conté el problema, mejor dicho, a la persona de quien yo dependía. La ministra de Justicia de ese entonces. Pues finalmente, más allá de los dimes y diretes, lo que se trata es de afrontar el problema. Ahora, una reacción inmediata al asunto. Ahora, estamos pasando por agua tibia una responsabilidad importante que compete al Ministerio de Economía. Es verdad que después de la reunión que sostuvieron en el Ministerio de Energía y Minas con el ministro, 5 funcionarios, usted, la gente de Odebrecht, ustedes van al Ministerio de Economía. ¿Cómo se da esta reunión? ¿Es cierta esta reunión? A ver, el día 9, para empezar, la reunión fue el día 9, pero el día 8 yo mando al Consejo de Defensa Jurídica del Estado un oficio informando de dos cosas: que Graña Montero se había desistido de su demanda ante el CIAI y que al día siguiente iba a tener una reunión con funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, con funcionarios de Odebrecht, por el tema de gasoductos y por la reparación civil. Entonces, acá hay transparencia y acá he actuado en ejercicio de mis funciones. Entonces, ¿por qué se había desistido Graña Montero? Y entiendo que era la estrategia que querían aplicar con Odebrecht. Bueno, en este caso, la empresa Graña y Montero lo que ha hecho es una evaluación si seguía con la colaboración o no, porque así fue planteado por la Fiscalía, ¿no? Esos detalles yo prefiero que lo responda el propio Ministerio Público, ¿no? Ya, pero en este caso también el Ministerio Público de alguna manera le decía a Odebrecht: oye, mira, solucionemos esto, no te vayas al arbitraje. No, porque no es competencia del Ministerio Público, ¿no? El Ministerio Público se encontró con este problema. Yo soy el abogado del Estado, el procurador del Estado, y lo que hizo es seguir por los canales institucionales correspondientes. ¿Y ustedes van al Ministerio de Economía? ¿Por qué? Pero llegan a ir al Ministerio de Economía. Sí. ¿Por qué van al Ministerio de Economía? Sencillamente porque en la reunión que sostuvimos, el ministro de Energía y Minas, con funcionarios del Ministerio de Energía y Minas y funcionarios de la empresa Odebrecht, el ministro dijo que este tema era de competencia del Ministerio de Economía y que iba a llamar a la ministra del Ministerio de Economía. Y yo, saliendo del despacho del ministro, a las 2 horas recibo una llamada del despacho del Ministerio de Economía y me citan a una reunión. ¿Qué conversaron en esa reunión con María Antonieta Alba, la ministra de Economía? Bueno, le informé lo que trató la reunión de la mañana. ¿Y la propuesta de Odebrecht? Y la propuesta de Odebrecht, y le dije que este era un asunto, digamos, que era de competencia no de la Procuraduría, sino era un tema que tenía que resolverse a nivel de la alta dirección del Estado, ¿no? Sí, entre los ministros de Justicia, Energía y Minas, Economía, y finalmente me dijeron que este es un tema que
tenía que pasar a la comisión especial que trata estos asuntos de los arbitrajes internacionales y que lo iban a consultar. Entonces, eso fue todo. Pero, digamos, después de esta reunión, esto pasa, ¿ustedes logran comunicarse con el presidente, el jefe de esta comisión especial que ve los temas de arbitraje internacional? Posteriormente tuvimos una reunión con este señor que usted menciona en la Fiscalía y nos dijo que Odebrecht presente de manera formal su pedido. Y no presentó su pedido y presentaron la demanda. Ahora, exacto, y todo esto ocurrió entre los últimos días de diciembre y los primeros días de enero. Ahora, cuando sale el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, el 5 de febrero, si bien entiendo, y dice que él se sintió sorprendido por esta demanda, ¿él está mintiendo de alguna manera? Porque él sabía de esta información. Yo no hace ni un calificativo. El país está pasando por un momento difícil y no voy a hacer una referencia sobre... Bueno, pero lo que él ha dicho es que él estaba sorprendido. Él ya sabía de esta demanda, él sabía que era un riesgo latente, ¿o no? Bueno, sí tenía conocimiento, sí, eso sí. Esto es clarísimo. El hombre tenía conocimiento de no solamente del riesgo de una demanda ante el CIADI, sino tenía conocimiento también, de estas reuniones que se habían sostenido. Pero también había la posibilidad que Odebrecht no interpusiera la demanda. Pero no siente que lo han usado, no siente que lo han usado, discúlpeme, señor Ramírez, pero no siente que lo han usado como un chivo expiatorio, es decir, han cortado el hilo por el lado más débil, porque prácticamente en la conferencia que dio el día de ayer el Procurador General Soria, él dice claramente que, bueno, para que no haya una duda, una sombra sobre la actuación de la Procuraduría, han tomado la decisión de separarlo. ¿No siente, digamos, que lo han dejado un poco de lado? Bueno, por eso es que he salido a dar la cara y a decir que quien habla ha ejercido sus funciones como procurador del Estado peruano, que yo no me puedo quedar de brazos cruzados ante esta situación. Yo informé a los canales institucionales a la interna del Estado. O sea, no hay que tener miedo a afrontar los problemas, sino no habría yo firmado el acuerdo con Odebrecht y lo volvería a firmar, porque es lo mejor que le ha pasado desde el punto de vista de la justicia al país. ¿Ha habido miedo desde el lado del Ejecutivo al abordar el tema del gasoducto sur peruano en específico? Yo no he dicho eso. No, pero yo no quiero entrar a calificar, porque he trabajado como procurador para el Ejecutivo y sí quiero agarrar un mínimo de respeto a las autoridades. Ahora, hay algo que resulta bastante complicado. A ver, yendo al propio proyecto del gasoducto sur peruano, el contrato cancelado en enero del 2017. Ese contrato establece claramente en la cláusula 18, si mal no recuerdo, cómo se resuelve este tipo de controversias. Y lo que dice es que al menos antes de ir a un tribunal internacional como es el CIADI, tiene que haber una etapa de trato directo entre las partes, entre el concedente y el concesionario. Ese proceso de trato directo, es decir, ¿se ha sentado el Ejecutivo con la constructora brasileña para tratar de arreglar este problema? No, ese asunto se ve a través del Ministerio de Economía. Yo no tengo más conocimiento del tema. Por eso es el interés de mi parte de buscar, trasladarle el problema, informarle del problema a la señora ministra que estábamos viviendo con la empresa Odebrecht, porque es la única manera de solucionar los problemas es conversando y afrontándolos. Entonces, eso fue lo que hice. Ahora, este tipo de cosas que ha generado un terremoto, valgan verdades a nivel político, porque no solamente estamos hablando de la separación de usted, de la Procuraduría de Lavallato. Lo que no interesa mi puesto, lo que interesa es que siga el trabajo de la Procuraduría. Ha quedado la doctora Silvana Carrió, conoce muy bien el tema. Va a continuar con el trabajo, hay un equipo pero todo lo que estamos viendo técnico, en términos políticos y este sacudón puede terminar afectando el acuerdo de colaboración en sí, puede terminar perjudicando la relación que tiene el Estado peruano con la constructora brasileña. Sí, se pueden generar muchos escenarios, ¿no? Pero yo no quisiera adelantar este tema porque es parte de la estrategia del Estado peruano y también de la Fiscalía, ¿no?
Ahora, ¿se pudo evitar con meses de anticipación llegar a esta situación? Justo le preguntaban a la exministra de Justicia si no se pudo haber amarrado el desembolso del dinero por la venta de Chacya, de la hidroeléctrica de Chacya, al tema del CIADI. Es decir, con Chacya, de alguna manera, devolviéndoles ese dinero, hemos perdido como Estado peruano presión sobre la constructora brasileña. Les hemos entregado un dinero importante. Sí, pero no se trata de una pérdida, diría yo, porque este acuerdo de entregarle el saldo de la venta de Chacya se debe a un acuerdo aprobado judicialmente y se trata respecto a los primeros proyectos. Entonces, este tema es independiente a lo que usted me está preguntando, pero quiero, por favor. Lo que quiero decirle es que la posibilidad es que la empresa gane en el CIADI, habiendo admitido culpabilidad, y no solamente esta empresa, sino su consorciada, la empresa Graña Montero. Hay varios colaboradores eficaces, personas naturales que han confesado hechos delictivos en este proyecto de gasoducto. Es decir, hay un cúmulo de pruebas que ya el Ministerio Público ha ido trasladando de alguna manera, pero dentro del marco de la legalidad, al Ministerio de Economía para que pueda hacer la defensa. Me queda clarísimo el gran avance que ha hecho el equipo especial y su gestión en la Procuraduría, pero lo que le preguntaba de Chacya me parece importante porque ¿cuándo se dio el desembolso del dinero? ¿Es verdad que en noviembre? No recuerdo bien la fecha en este momento. Porque lo que cualquier persona diría es decir, si estos señores nos están llevando a un arbitraje internacional, oye, aguantémosle la plata. Es que si se razona de esa manera, incurriríamos en incumplimiento. Y en consecuencia hay un tema, no recuerda usted que hay el acuerdo de colaboración eficaz aprobado por una jueza, es un contrato entre las partes, digamos, ¿no? Y si hubiera pasado eso, vamos a incurrir en un incumplimiento y las relaciones con Brasil, cosa que ya hemos vivido, se paralizan. Y no olvidemos que los fiscales brasileños protegen a sus delatores premiados. Entonces, ¿por qué no...? Ibarat y compañía son parte de la delación de Brasil. Clarísimo, pero ¿por qué no se pudo incluir en el acuerdo de colaboración eficaz el hecho de que Odebrecht no nos pueda demandar ante un tribunal internacional? Muy bien. Digamos, para entendernos todo, la cancha la marca el Ministerio Público. Yo solamente puedo medir reparación civil en aquellos delitos que ha reconocido la empresa. Yo no puedo medir reparación civil sobre futuros delitos. Entonces, pero sí, por un tema de salvaguarda, hemos puesto en el acuerdo una cláusula relacionada a los arbitrajes, que en simple es, si la empresa reconoce hechos delictivos en determinados proyectos y están sujetos a arbitraje, el Estado peruano va a poder usar en su contra esa información si es que no llega a un acuerdo. Ahora, Odebrecht, entiendo, en julio del 2019 recién reconoce actos delictivos en el caso Gasoducto Sur Peruano. ¿Cuáles son esos actos delictivos? Porque ha entrado todo eso en debate. Si efectivamente hubo corrupción de funcionarios, si fue exclusivamente sobre un tema privado. ¿Qué ha reconocido Odebrecht ahí? Mira, yo no puedo entrar en ese terreno porque es parte de la investigación fiscal y es parte de la reserva del proceso de colaboración eficaz. Pero sí hay hechos de connotación que tienen que ver con delitos contra la administración pública. Entiendo que la Fiscalía tiene una estrategia, pero hay delitos contra la administración pública. Es decir, ¿sí ha pagado sobornos a funcionarios públicos? Es que no solamente puede tratarse de sobornos, sino también de actos de colusión. Entonces, hay un tema ahí que yo, por un tema de prudencia, no me compete dar una opinión sobre el particular, ¿no? Pero sí hay hechos de connotación penal, ¿no?
Ahora, ¿cómo ve el desempeño en sí a cargo de su sucesora, que era su adjunta, entiendo, una importante colaboradora, Silvana Carrión, después de todo este terremoto político? Es decir, ¿usted siente que la Procuraduría que estaba a su cargo va a tener el apoyo que tenía hasta hace poco después de todo esto? Mire, con el equipo de la Procuraduría construimos una estrategia legal para cobrar la reparación civil que no existía cuando ingresé. Encontramos una Procuraduría que solamente estaba una sola empresa, Odebrecht, estaba una sola empresa incorporada a un proceso penal para cobrarle la reparación civil. Es decir, Odebrecht estaba, para que todo el mundo lo entienda, solamente Odebrecht estaba en un proceso penal como tercero civilmente responsable, metido en un proceso penal como tercero civilmente responsable para cobrarle la reparación civil. En la actualidad tenemos más de 30 empresas metidas en los procesos penales para cobrarle la reparación civil. Encontramos, es decir, de uno que encontramos hay más de 30. De aproximadamente 50 millones de embargo, ya tenemos aproximadamente más de 600 millones de embargo. Todo ello obedece a una estrategia de trabajo. Al principio fue muy difícil incorporar a las empresas al proceso penal. La Procuraduría propuso a la justicia una posición jurídica que fue asumida por el Poder Judicial e incluso mejorada. Tan es así, y lo difícil que ha sido, que a LANSAC recién la metimos al proceso penal después de 2 años y medio. Entonces, Silvana Carrión, con todo el equipo de la Procuraduría y toda esta gente, que no puedo decir su nombre, es un equipo multidisciplinario, ha colaborado y saben el trabajo. Silvana, yo creo que lo va a desempeñar muy bien, pero lo que necesitamos es el apoyo institucional del Ejecutivo, pero directo, franco, a la colaboración eficaz. ¿Lo ve en este momento? A ver, desde mi punto de vista no ha habido tal apoyo, porque mientras que el Procurador del Estado peruano iba, o sea, el abogado del Estado, que lo designaba el Ejecutivo, iba y firmaba un acuerdo de colaboración eficaz, dicen que no hay que negociar con delincuentes y yo estoy firmando un acuerdo de colaboración eficaz. Por ejemplo, o sea, eso no es apoyo. O apoyas de veras la lucha anticorrupción, porque no se trata de apoyar solo al equipo especial, sino a tu procurador. Sí, claro. Entonces, o apoyas o no apoyas. ¿Por qué? Porque yo creo que si se logra ese apoyo, sí se va a poder cerrar con éxito, y Silvana creo que lo va a poder hacer, los acuerdos de colaboración eficaz con 2 empresas que en los siguientes 2 o 3 meses se tienen que producir para consolidar la estrategia penal. Porque no olvidemos lo siguiente, lo que importa acá es el valor de la información también. Sí, claro. O sea, tenemos expresidentes metidos en este problema, exministros y empresarios con gran capacidad económica. No, el tema es sumamente complejo y lo que se viene haciendo es importante. Y es la primera vez en la historia judicial del país que tenemos la oportunidad que no reine la impunidad. ¿Cuánto, y eso me parece importante que usted lo resalte porque es fruto justamente de su trabajo, cuánto se ha logrado pactar, digamos, como reparación civil para el Estado a partir del caso Lavallato? Mira, por estos 4 proyectos antes mencionados se ha fijado en 610 millones de soles, ya se ha pagado una cuota de 80 millones de soles, que viene a ser este monto más, la cuota más alta de la historia del país en delitos de corrupción como indemnización. Además, hay 30 millones de soles más asegurados en la cuenta del Estado. Además, ha pagado la empresa más de 500 millones de soles en tributos. Además, ya
hay otros depósitos que han ingresado al Estado peruano por alrededor de $500.000. Y se vienen más las colaboraciones con las empresas, ¿no?, cuyos montos son de millones y millones de soles. Pero para esto, como digo, tiene que haber un apoyo sincero y directo y, digamos, con mucha firmeza. Solo gasoducto a los acuerdos de colaboración eficaz. Además, permíteme decirte, las colaboraciones eficaces de empresas son de reciente data. Entonces, en el país tenemos que hacer docencia y explicar a la gente que si no fuera por información de los colaboradores, lamentablemente no se hubiera podido descubrir estos graves hechos de gran corrupción. Fíjese usted cómo se hubiera podido descubrir hechos relacionados a estos delitos de gran corrupción que atraviesan los países a través de sistemas offshore, de empresas offshore, con, en el caso de Odebrecht, a través de la colaboración. Un sistema encriptado de comunicación, o sea, con códigos. O sea, era materialmente imposible que este tema se sepa con la rapidez con que se ha... Me quedaba con una gran duda en torno al gasoducto. Así, Odebrecht reconoce culpabilidad en julio del 2019 y hay una cláusula anticorrupción en el contrato de concesión. ¿Por qué el Estado peruano no activa esta cláusula? Es que esa cláusula era para resolver el contrato. Y el contrato se resolvió primero porque no lograron el cierre financiero. Ahora, para terminar nomás, ex procurador Ramírez, ha recibido el respaldo del equipo especial Lavallato. Ayer sacaron un comunicado respaldando su labor. Sí, nada más agradecimiento al equipo especial, a los fiscales que sigan trabajando con ese ahínco. Somos profesionales de clase media que queremos un cambio en este país. Y creo que con la Procuraduría y la Procuradora Silvana Carrión y el equipo de fiscales van a seguir trabajando y van a coadyuvar a el esclarecimiento de los hechos y finalmente a que la verdad salga. ¿Se siente defraudado? Me siento con sentimientos encontrados, ¿no? Me siento... pero finalmente lo que sienta no importa. Lo importante para el país es que esta política pública creada en una ley del Congreso de colaboración eficaz se consolide y que sepamos la verdad y que se aseguren las pruebas. Muchas gracias, señor Ramírez, por esta entrevista exclusiva que da, la primera entrevista en vivo que da el ex procurador Ramírez, Jorge Ramírez, después de que lo hayan cesado en el cargo. Ahora sí puede irse tranquilamente a contar esto en otros canales de televisión. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa. No se vayan en Quién Tiene la Razón porque venimos con mucho más todavía.